Buen día, estimados estudiantes, ¿cómo se encuentran? Hoy vamos a ver el cálculo de la tasa interna de retorno y su verificación con el valor actual neto digamos, en la formulación y evaluación de proyectos. Estas fórmulas normalmente se utilizan cuando uno necesita, por ejemplo, en un proyecto, determinar cuál es esa tasa interna de retorno mínima que debe tener su proyecto. Esto se hace mediante la utilización de las matemáticas financieras. Hoy en día, pues normalmente utilizamos el, el tema pues del Excel, de las funciones financieras para poder resolver cada una de estas instancias. Lo primero que voy a contarles pues qué es la tasa interna de retorno, que es la tasa de interés o de rentabilidad que nos ofrece una inversión. Así se puede decir que la tasa interna de retorno es el porcentaje de beneficio o pérdida que conlleva cualquier inversión. Es una medida ampliamente utilizada para la evaluación de los proyectos de inversión. El valor presente neto, por su lado, nos dice que es el valor de los flujos de efectivo proyectados descontados al presente y es un método de modelado financiero utilizado por los contadores, pues por los financieros, por todas las personas que deseen la elaboración de presupuestos de capital y por analistas e inversiones para evaluar y la rentabilidad de las inversiones y los proyectos propuestos. ¿Qué es lo que hace o cómo hacemos para validar que esa tasa interna de retorno realmente es la que corresponde a este proyecto? Pues se conjuga o se combina con el valor actual neto y pues nacen pues las siguientes situaciones. Dice que cuando el valor presente neto es mayor que cero, es decir, cuando es positivo, indica que los dineros invertidos en el proyecto rentan a una tasa superior a la tasa de interés de oportunidad. Por tanto, el proyecto es factible y debería aceptarse. Entonces, teniendo en cuenta esto, cuando por ejemplo el valor presente neto nos da negativo, pues hay que mirar cuál fue la tasa de oportunidad que se utilizó, si la tasa interna de retorno operó aquí en este proyecto. Entonces, más allá de que nos dé negativo, nos dé positivo, nos dé cero, que es lo que se busca con la tasa interna de retorno, que es la verificación, pues es también mirar cuáles son que son las ventajas y beneficios que nos dan estos proyectos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar, por ejemplo, un flujo de caja. Entonces, con este ejercicio voy a explicar acá cómo se halla la tasa interna de retorno utilizando la función financiera TIR. Entonces, lo primero que debemos hacer es tener una tabla en donde tenemos eh, nuestros flujos de caja por cada uno de los años, en donde tenemos el año cero, que es donde hacemos la inversión, y tenemos 3 años consecutivos. Pueden ser 5 años, 7 años, 10 años. ¿Sí? Digamos que en este tema de la TIR, él lo que va a hacer es devolvernos la tasa interna de retorno y sin la tasa mínima de rentabilidad de este proyecto es esta. Entonces voy a explicarles acá cómo se haría con la función. Entonces lo primero que hacemos es buscar la función TIR. Aquí yo ya la tengo calculada, como si fuera una fórmula manual, pero con la función financiera le damos f de x, nos llama el generador de fórmulas y él nos dice que la TIR es el rango de valores que hay entre qué. Entonces ustedes tienen que contemplar que esté desde el año cero, que diga menos 1000, 300, 300 y 600. Teniendo en cuenta esto, entonces que esté en que esté todo el rango, que incluso ya lo está señalando, le vamos a dar una estimación. Normalmente en proyectos se da una estimación en este Excel con una estimación del 10% o 0,1 para que él nos haya la tasa mínima de rentabilidad. Esto es una tasa que se estima como mínima de un proyecto. Entonces siempre colocamos este 0,1 o este 0,10 para expresar en decimal que es el 10%. Y luego con esto él devuelve la tasa interna de retorno. Entonces ahí ya inclusive lo que hace la función financiera es que ya prácticamente nos está dando aquí el valor de la tasa, dice que es 0,0855 y pues le decimos listo y ahí ya la tenemos aquí calculada que es el 8,6%. Esto porque le hice una reducción acá de los decimales. Ustedes pueden aumentar los decimales o los pueden reducir. Normalmente uno los deja con uno o dos decimales. Entonces aquí nos quedó el 8,6%.
¿Qué es lo que se hace en la tasa interna de retorno? Se verifica frente al valor presente que esa sí sea la que corresponde. ¿Cómo se comprueba eso? Con el valor presente neto o el valor actual neto que también se le llama. Entonces la fórmula del valor actual neto nos dice que eso es igual al valor de la inversión expresado negativamente, o sea, con un menos, más cada uno de los flujos de caja, aquí los podemos ver, aquí dice más y elevado hasta la n prácticamente, pero indica, o esto se hace de que siempre es 1 más la tasa de interés, si es el primer año elevado a la 1, si es el segundo año elevado a la 2, si es el tercer año elevado a la 3, y así sucesivamente a los años que tenga el flujo de caja. Entonces, aquí lo que voy a hacer es expresar ese valor así. Entonces digo, van es igual. Dejo mi inversión inicial y comienzo a colocar pues cada uno de los flujos. Entonces coloco 300, que es para el caso del año 1, 300, que es el caso del año 2, y 600, que es el caso del año 3. Y la división va a ser 1 más la tasa. Entonces, 1 más qué tasa? Pues la tasa interna de retorno que ustedes ven ahí. ¿Sí? En este caso es cuando nos dicen, o cuando vamos a hacer toda esta operación, cuando nos dicen, esta es la inversión, estos son los flujos, haya la tasa interna de retorno y con la tasa interna de retorno verifique que de cero el valor actual neto. Esa es la forma de verificar que esa es la tasa interna de retorno de ese proyecto. Entonces, eso es lo que hacemos para hacer la verificación. Uno más la tasa, pero no es escribir, o normalmente uno dice, ¿cómo la debo escribir? Debo colocar el porcentaje o debo traer la celda. Normalmente donde hallaron el látiz, traigas en esa celda para que cuando vayan a hacer la comparación con el valor, con la inversión, pues de cero en su totalidad. ¿Sí? No les vaya a dar por allá diferencias a la hora de comparar. Entonces, hacemos 1 más la tasa elevado a la 1 en este caso, ¿sí? Aquí digamos que no se colocó, pero se supone que es elevado a la 1, pues eso no, digamos que no va a impactar significativamente ahorita sobre el resultado, pero yo lo voy a colocar acá para que ustedes vean que se coloca elevado a la 1. Entonces eso nos da 1,085 y los decimales. Luego en el segundo flujo de caja elevamos también a la 2. Bueno, aquí ya como es el segundo año, elevamos a la 2 y luego el tercer año lo elevamos a la 3. Si fueran 5 años, entonces el siguiente elevado a la 4, elevado a la 5, dependiendo pues el flujo de caja que se tenga. ¿Qué es lo que se busca con esto? Comparar que al aplicar esa tasa, la suma de estos flujos netos, de estos que vemos aquí, pues comparados con la inversión inicial nos debe dar cero. Ahí donde verificamos que esa sí es la tasa interna de retorno de ese proyecto. Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? Pues ya tengo los resultados, cada uno de ellos. Ahora divido 300 entre este factor, 300 entre el otro factor, 600 entre el otro factor. Y eso nos da 276, 361. Que si yo debo colocar los completos, y dejen completo lo que de ahí, porque cuando vayan a hacer la verificación, pues debe dar cero. Entonces, eso es lo que se hace ahí. Se hacen se colocan los valores y si yo sumo aquí estos tres valores, ustedes miran acá que dice suma 1000, con este 1000 pues indica que nos da cero. Entonces que aquí hice diferentes verificaciones pues para revisar que hubiera quedado bien la aplicación, pero digamos que normalmente viene hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Hay una fórmula hay otra función que también nos puede traer el valor neto actual, sin necesidad, por ejemplo, de ponernos a hacer todas estas divisiones. Pero digamos que es importante hacerlo porque cuando no sabemos aplicar de pronto el valor neto actual como función financiera, lo podemos hacer mediante las fórmulas manuales. Esta es la fórmula manual, esto que yo acabo de hacer. Cuando yo voy a utilizar f de x, que es el valor neto actual, deben buscarlo así en Excel, se llama BNA, que es lo que traduce BAN para efectos del Excel. Entonces traemos los datos también. Mire, aquí está la tasa, 0,08, traemos la tasa que está aquí, la que nos dio la tasa interna de retorno. Y aquí en el valor neto actual comenzamos a traer cada uno de los valores. Menos 1000, 300, 300, 600, ¿sí? Si son 10 valores, pues son 10 valores que aquí dice que el resultado nos da
un valor de 6,28, eso a la menos 13. Pues eso es para indicar, de pronto es un valor de error, pero cuando ustedes le dan listo aquí, él queda en cero. O sea, indica que al hacer esto en un solo paso, pues ya nos está dando el valor actual neto cero. ¿Listo? Entonces con eso pues vamos a entender la aplicación con la fórmula financiera. O sea, quiere decir, en resumidas palabras, que yo puedo sacar tanto la TIR como el valor actual neto con funciones financieras, pero pues la idea acá es que también pues apliquemos de manera manual para hacer la comprobación. Aquí sí yo lo hice con el valor neto, primero hice la fórmula manual, luego el valor actual neto y aquí en este valor pues la hice como si fuera la fórmula manual, sumé cada uno de los valores. Aquí cuando señalo pues me dice cogió los 1000 menos 1000, le sumo los 276, los 254, los 469 y le dio 0. O sea, quiere decir que de las dos maneras me tiene que dar 0, utilizando la función BNA y utilizando mi función manual. Entonces aquí les voy a colocar, esta es la función BNA en Excel y esta es la función manual que es utilizando la fórmula. ¿Sí? Entonces esta es la función manual. Listo. Ahora vamos a hacer o vamos a ver otro ejercicio. Entonces aquí tenemos un proyecto, yo que lo coloqué igualito acá, en donde tenemos unas características de este proyecto y en este proyecto tenemos que nos da un valor inicial, una inversión inicial de menos 200.000 pesos. Tenemos unos flujos netos de cada uno de los años. En uno quedó 135, en el otro 135, en este tercero un valor negativo, más sin embargo nosotros que hacemos los 135 menos los 200 los restamos, aquí nos va a quedar negativo, pero igual eso lo vamos a expresar también en el Excel. Y 135, 135 y 130. Aquí se está contando de que es igual casi que en todos los periodos. Y si ven ustedes acá que se hace la fórmula y se eleva 1 más la tasa elevado a la 1, luego elevado a la 2, luego elevado a la 3, luego elevado a la 4, a la 5 y a la 6. Esto nos dio un BAN de 179.401. ¿Recuerdan lo que les había dicho anteriormente? Cuando el BAN da por encima de 0 indica que es aceptable el proyecto, pero pues eso no quiere decir siempre que eso indique una excelente rentabilidad para la empresa, sino que puede que con esta tasa que se está manejando aquí, porque aquí se está manejando una tasa de oportunidad, aquí no estoy hablando de la TIR como tal, sino estoy hablando de una tasa de oportunidad con un 15%. Entonces con ese 15% nos da esa banca que está aquí, que es de 179. Entonces, no solamente se utiliza para determinar la TIR, sino también para determinar pues con el valor actual neto si la inversión es buena o no para el proyecto. Entonces, aquí ¿qué se hace? Vuelvo y coloco los valores, así como los tenía en mi fórmula manual en el ejercicio y coloco otra vez la 1 más la tasa elevado a la 1, luego a la 2, a la 3, a la 4, a la 5 y a la 6. Hago esas divisiones, que es lo que yo hago aquí, y me dan estos valores. Cuando tengo estos valores sumados, mírenlos acá, eso me da 379.402, o sea, quiere decir esto. Y eso menos la inversión me da los 179.402, que es el BAN que se demuestra acá. Este se hizo con una tasa de oportunidad del 15%. Me pueden dar una tasa de oportunidad. La tasa de oportunidad es la que está ofreciendo el mercado. Y yo me voy por una entidad y me dice, mire, la tasa que le ofrece acá esta entidad financiera es del 15%. Luego me voy por otro lado y me dicen el 16%, así. Entonces son las que ofrece el mercado, con lo cual se va a trabajar. La tasa interna de retorno es la que yo aplico y va a hacer que mi valor actual neto se convierta en cero. Entonces, aquí en este momento, en la aplicación de este segundo ejercicio, no estamos hablando de que aquí se haya una tasa interna de retorno, sino que esta es una tasa de oportunidad. Con esa tasa de oportunidad verificamos el BAN, entonces apliqué BNA, aquí está la tasa, está cada uno de los flujos, miren ahí está, se colocó la tasa, se colocaron los flujos y da un valor actual neto de 379. O sea, quiere decir que con esta fórmula se halló toda esta partecita que está acá.
toda esta que estoy señalando, en amarillo, que nos da finalmente pues este valor. Y se le resta la inversión inicial y nos da un BAN de 179, que es este que estamos demostrando aquí. Y luego, si también queremos, que también se puede hacer, tomamos los flujos y a este ejercicio que tenemos acá, también le podemos hallar la tasa interna de retorno. O sea, sabemos que nos dieron una tasa de oportunidad del 15%, ¿cierto? Con la cual pues la empresa podrá obtener un valor presente neto de 179, es lo que va a ganar el proyecto. Pero a este también se le puede aplicar la TIR para ver cuál es la tasa que hace que el valor actual neto, cuál es la mínima de rentabilidad que va a tener para que este proyecto, incluso haciendo el valor actual neto, nos dé cero. Entonces, al aplicar el ejercicio de este rango con la TIR, nos da, y con el 10% que siempre les he dicho, nos da que la tasa interna de retorno es el 45,66%. Luego yo puedo volver y calcular todo con este 45,66 y nos debe dar el valor actual neto cero. ¿Sí? Eso es lo que se hace ahí. Entonces, teniendo en cuenta estas dos cosas, pues o estos dos ejemplos prácticamente, entonces se procede a elaborar los ejercicios. Entonces, ¿en qué consisten estos ejercicios? En estos ejercicios vamos a calcular en primera instancia la TIR del proyecto. Aquí sí nos piden la TIR en primera instancia. Entonces, aquí está el desembolso, que era el primer valor que les hablaba. Esto que indica FNC es el flujo neto de caja del año 1, el flujo neto de caja del año 2. Este que dice flujo neto de caja 3, 0 y perdón, 3 y este que indica 4, simplemente nos dicen que no hubo nada, pero a la hora de hacer nuestro flujo neto, a la hora de calcular la TIR, pues vamos a hacerlo solamente con estos dos primeros que ustedes ven acá, porque aquí se supone que no pasó nada. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Es con estos dos valores hallamos la TIR del proyecto. Entonces se hace la TIR, o sea, quiere decir que nos devolvemos aquí, se halla la TIR, como nos está mostrando aquí, o sea, se halla este primero, y luego con esa TIR hacen el valor actual neto, que es la verificación. Eso es lo que está pidiendo acá el ejercicio. Este paso que se hizo acá en este ejercicio, junto con esto, es lo que van a verificar ustedes en cada uno de estos ejercicios, como está aquí. Entonces, hacen el cálculo de la TIR y hacen la verificación de la TIR con valor neto actual, o sea, la fórmula manual y la fórmula financiera, tal como les mostré en el ejercicio. En el segundo ejercicio dice que nos proponen que participemos en dos proyectos de inversión. En los dos casos debemos desembolsar hoy 120.000. O sea, para los dos casos la inversión inicial son 120.000. Quiere decir que en este caso vamos a hacer dos TIR. Uno con el primer proyecto y el segundo proyecto. Ahí es qué rentabilidad interna me ofrece cada uno de los proyectos. O sea, cuál es la tasa interna de retorno más favorable. Entonces ustedes lo que hacen es aplicarle la tira a cada uno de ellos. Esto que está aquí que dice el primer proyecto me ofrece 66.600 al finalizar el primer año y 73.926 al finalizar el segundo año. O sea, con ese determinan la primera TIR. Y para el segundo proyecto, en la misma inversión, o sea, el mismo desembolso de los 120, pero en los flujos el primer año son 182, 168,44 y 97.830 para el segundo. Entonces calculan la TIR de los dos y las comparan. Ustedes dicen, bueno, esta ofrece una TIR más alta, por lo tanto está más favorable, ¿sí? Y hacen la verificación de la TIR con el valor neto actual. O sea, tal como yo hice acá en este primer ejercicio, ustedes hallan la TIR y luego verifican con la fórmula manual y hacen la función BNA y hacen la función manual, que era la que terminaba aquí para poder verificar que realmente daba cero. Eso es lo que van a hacer en cada uno de los ejercicios. Vuelvo y les digo para que lo tengan presente. El tercer ejercicio dice, supongamos que una persona quiere iniciar un negocio y que necesita una inversión inicial de $10.000 y se calcula tener ingresos anuales de. Entonces, esos ingresos está hablando de $4.000 durante el primer año, $5.000 durante el segundo, $7.000 durante el tercero. Entonces ahí también, eso cada uno de esos años, esos
esos ingresos que habla ahí, esos van a ser los flujos de cada año. También calculan la TIR de ese proyecto y hacen la verificación de la TIR con el valor neto actual, tanto la fórmula manual como la función financiera. Y en el cuarto, dice, una inversión productiva requiere un desembolso inicial de 8.000, o sea, otra vez la inversión. Y con ella se pretende obtener flujos de 1.000, 3.000 y 5.000, aquí van a haber 3 años, durante los 3 próximos años, siendo la tasa de descuento, en este caso la tasa de descuento es del 3%. Entonces quiere decir que ahí van a hacer lo mismo que pasó en este ejercicio, que nos dan un valor inicial, nos dan unos flujos y nos dan la tasa. La tasa de oportunidad o de descuento en este caso va a ser el 3%, entonces ustedes colocan el 1 más el 0,03 acá, elevado a la 1, a la 2, a la 3, depende los años que se tengan. Luego cuando ya los tengan, cuando ya la verifiquen, pues van a decir cuál es el valor presente neto de eso y luego con estos mismos flujos van a hallar la TIR, ¿sí? Entonces en este hay que hacer la aplicación del valor presente neto utilizando la tasa de descuento o la tasa de oportunidad y, y hallar la tasa interna de retorno que pudiera tener ese proyecto. Eso es lo que van a hacer aquí para este ejercicio. Es por eso les digo ahí, calcular valor presente neto y TIR de la inversión y valor neto actual para verificar el valor neto, o sea, para verificar que ese valor neto actual, pues con esa TIR nos da cero. Eso es lo que se va a hacer. Esto es, digamos, lo que quería mostrarles para pues la presentación de proyectos. Normalmente para este tipo de proyectos o para cualquier proyecto, la tasa interna de retorno y el valor presente neto actual son herramientas que se utiliza el inversionista o el gerente de proyectos, pues para poder saber qué le conviene más atendiéndolo pues desde la matemática para hacer las demostraciones. Pero pues esto también va unido a factores externos, por ejemplo, como la tasa representativa del mercado, la inflación, otros factores que también se deben tener a la hora de realizar un proyecto. Pero digamos, si estamos hablando de herramientas básicas, pues estas herramientas les van a servir para el funcionamiento de la evaluación de proyectos o utilización de matemáticas financieras en proyectos. Muchas gracias.